Hola, en este video les contaré sobre los peligros que enfrenta un paciente cuando recibe tratamiento para el síndrome de piernas inquietas con Miropex o el nombre internacional del medicamento Promepexol. Y la idea de hacer este video me la dio un comentario en mi video anterior que grabé en general sobre el síndrome de piernas inquietas. En la descripción de este video pueden encontrar un enlace al video anterior. Y voy a leer este comentario que fue escrito en ese video. 11 años. Ahora tengo 60 años, llevo más de 10 años con Miropex. Inicié con media tableta, pero el paciente no especificó la dosis. Existen dosis de 0.25 mesirena y 1 ml. Entenderán el sentido más adelante. Ahora la dosis se ha cuadruplicado, 2 tabletas diarias. Los sufrimientos son indescriptibles. Me revuelco por el suelo, me ato en nudos, corro en las noches en la caminadora, me echo agua helada y caliente en las extremidades. No solo me retuercen las piernas, sino también los brazos, a veces todo el cuerpo. Ni siquiera viajo en autobús urbano, todo lo hago caminando. Ni hablar de avión, viajes en auto, ir al cine o al teatro. Leo, pero solo saltando de cuarto en cuarto. No tengo descanso en absoluto. La vida es insoportable con levodopa. Pero ese es otro medicamento, una clase de medicamentos de la que tal vez también hable. No me atrevo a cambiar, eso ya sería el límite, después nada ayudará. Todas las recomendaciones sobre caminatas, masajes, compresas y otros consejos graciosos ya no ayudan después de 50 años. Tengo una forma muy grave y avanzada, apenas me estoy manteniendo. Es una pregunta un poco retórica. ¿Ven lo terrible que es en general la situación con el uso de Miropex? Y para prevenir la posibilidad de situaciones como estas, grabé este video y tal vez les ayude en cierta medida a entender por qué sucede esto. Y si ven el video hasta el final, entenderán qué alternativas existen para que esta situación no se desarrolle. O quizás, desde el inicio, comenzar el tratamiento no con Miropex, sino con otros fármacos que reduzcan el riesgo de desarrollar complicaciones graves. Soy Román Busunov, médico somnólogo, profesor, doctor en ciencias médicas y médico distinguido de Rusia. Entonces, vamos a decir unas palabras sobre el propio síndrome de piernas inquietas. Es una enfermedad neurológica que se caracteriza por sensaciones sumamente desagradables, pero difíciles de describir, principalmente en las piernas, en las extremidades inferiores, que aparecen en la segunda mitad del día y en la primera mitad de la noche, y principalmente en reposo, especialmente cuando la persona se acuesta a dormir y está en reposo tratando de quedarse dormida. Surgen sensaciones muy desagradables que fuerzan a mover las piernas constantemente. ¿Por qué la paciente dice que siempre está caminando o de alguna manera moviéndose? ¿Y por qué en realidad los somnólogos se ocupan de esto? Porque esto lleva a insomnios muy graves, es decir, la persona simplemente no puede quedarse dormida físicamente. Además, existe otro aspecto de esta situación. Por la noche, la persona desarrolla el llamado síndrome de movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño, cuando las piernas se mueven periódicamente, lo que estimula el cerebro y, de hecho, la persona también se despierta y siente que tiene insomnio. Bueno, tal vez no voy a explicar más en detalle. En el video anterior, repito, pueden encontrarlo siguiendo el enlace. En la descripción de este video pueden ver más información sobre el propio síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas, también conocido como Miropex, no es un problema de las piernas en sí, sino que está relacionado con una alteración en el metabolismo de la dopamina. O también sufren lo que se llaman los receptores dopaminérgicos, el sistema dopaminérgico del cerebro. Y la alteración de estas estructuras dopaminérgicas del cerebro lleva a que aparezca este trastorno motor tan específico. A menudo, aunque los médicos no lo entiendan completamente, tratan a estos pacientes de esta forma. Masajes de todo tipo, casi cualquier cosa, inyecciones en las articulaciones, revisan la conducción nerviosa en las piernas, todo tipo de baños, imanes y demás. Pero por lo general nada de eso ayuda. Esto no es un problema de las piernas, sino del metabolismo de la dopamina en el cerebro. Y para estimular los receptores de dopamina se utiliza Miropex, Promepexol, que es un medicamento súper efectivo. De hecho, cuando lo recetas por primera vez, especialmente si es en una dosis bastante decente, aunque luego diré que en realidad no se debe hacer esto, el efecto es simplemente fantástico. La paciente, una mujer, sufre incluso con Miropex. Sin embargo, al recetarle el medicamento, todos sus síntomas desaparecen desde el primer día, desde la primera noche.
La persona se acuesta y duerme normalmente, se despierta y no tiene ninguna de esas sensaciones desagradables en medio de la noche, y por la tarde tampoco aparecen. Incluso apareció el término luna de miel. Y parecería que sí, es un tratamiento maravilloso. Y diré que cuando hace unos 20 años empecé a usar por primera vez Miropex para el síndrome de piernas inquietas, esas eran exactamente las recomendaciones. Que vamos a recetar de inmediato dosis bastante decentes, 0.5 miligramos o incluso 1 miligramo de una vez. Quiero enfatizar que estas dosis no deben recetarse inicialmente. Así que sí, obtuvimos un efecto excelente. Pero resultó que literalmente después de unos años, a veces incluso meses, la persona desarrolla el llamado síndrome de potenciación o síndrome de deslizamiento. Supongamos que usamos Miropex, la persona presenta síntomas a las 9 de la noche, lo recetamos a las 8 de la noche, pero después de un tiempo los síntomas empiezan a aparecer a las 7 de la noche. Por ejemplo, recetamos Miropex a las 6 p.m., pero los síntomas comienzan a aparecer a las 5 p.m., es decir, siempre se van adelantando cada vez más temprano y más temprano. En esta mujer, noten que ella ya dijo que tiene estos problemas todo el día, es decir, las 24 horas cuando no toma Miropex. En resumen, debemos recetar Miropex más temprano, pero si lo recetamos a mitad del día, su efecto terminará para la noche y será necesario recetar la siguiente dosis. Ya es necesario recetar 2 dosis de Miropex. Y si después, justo en la mañana, la persona se despierta y ya tiene síntomas, entonces en realidad hay que recetar Miropex 3 veces al día. Y la paradoja es que mientras mayor es la dosis que usamos, más empeora la situación con el tiempo. Además, los síntomas comienzan a afectar no solo las piernas, sino también los brazos y todas las extremidades, e incluso todo el cuerpo puede verse afectado, como lo describe esta paciente. Y esta complicación puede volver a aparecer después de varios años o incluso meses y ocurre en aproximadamente el 30, a veces hasta el 40% de los pacientes. Además, como se demostró después, mientras mayor sea la dosis del medicamento que usemos desde el principio, mayor es la probabilidad de que este síndrome de intensificación se desarrolle tempranamente. Así que la primera recomendación, bueno, en realidad no es una recomendación para ustedes, es una recomendación para los médicos tratantes. Es importante destacar que cualquier prescripción de medicamentos, especialmente como terapia de mantenimiento continua, debe ser indicada por un médico. Porque, como pueden ver, existen contraindicaciones y problemas con el uso del medicamento. Por eso es recomendable prescribir la dosis mínima efectiva. Y el medicamento está disponible en una dosis de 0.25 miligramos y miligramos. Es decir, 0.25 miligramos es 4 veces menos que 1 miligramo. Y la dosis prescrita es la mitad de una tableta pequeña de 25 milésimas de miligramo. Eso es solo 0.12 miligramos. Además, cuando se usa Miropex para tratar el parkinsonismo, las dosis llegan hasta casi 3 miligramos. Y si 0 enteros y 1/8 es de hecho 1,8 tabletas, eso es 1,24 de la dosis completa de Miropex, que se usa, por ejemplo, para tratar el parkinsonismo, y el medicamento es muy efectivo. De hecho, esa dosis ya puede dar un efecto positivo bastante serio. Sí, en cierto grado, tal vez no elimine completamente los síntomas, pero los aliviará significativamente. Pero aquí es sumamente importante explicarle esto al paciente y el propio paciente debe entender que no es necesario lograr la eliminación completa de los síntomas de inmediato. Es mejor seleccionar la dosis mínima que elimine la mayoría de los síntomas, incluso si queda alguna parte de ellos, pero que sea tolerable. Para los pacientes es mejor quedarse en la dosis mínima, según su perspectiva, porque mientras menor sea la dosis que usemos al principio, menor será la probabilidad de desarrollar el síndrome de potenciación. Puede que se desarrolle solo después de muchos años o puede que nunca se desarrolle. Si comenzamos con una dosis alta de inmediato, es muy probable experimentar primero esa luna de miel y después toda la sintomatología que presentó este paciente o esta paciente. Ahora no puedo decirlo con certeza, aunque intentaré contactarlo y tal vez ayudar a la persona. Y ahora es interesante que en las recomendaciones clínicas modernas para el tratamiento del síndrome de piernas inquietas se indica que Miropex en realidad no es la primera línea de tratamiento para pacientes con síndrome de piernas inquietas de leve a moderada gravedad. ¿Por qué?
Precisamente porque este medicamento debe usarse como una opción de reserva solo en casos graves cuando otras opciones ya no funcionan. Recuerden, lo primero que deben hacer, especialmente si el síndrome de piernas inquietas no es muy grave, es eliminar toda la cafeína, té, café, chocolate, ya que estos empeoran específicamente el síndrome. A veces basta con tomar 2 o 3 tazas de té o café para que las molestias en las piernas se intensifiquen considerablemente. Y también es sumamente importante hacerse un análisis de hierro sérico y ferritina sérica. La ferritina, que indica las reservas de hierro en el cuerpo, está baja, aunque los niveles de hierro aún son normales. Es decir, incluso una deficiencia oculta de hierro puede intensificar el síndrome de piernas inquietas. El asunto es que el hierro participa en la síntesis de dopamina en el cerebro. Si simplemente hay poco hierro que llega al cerebro, bueno, si consumimos poco hierro, el problema es que no se sintetiza suficiente dopamina y hay una relación directa con el aumento del síndrome de piernas inquietas. Además, otros estudios sugieren que el transporte de hierro también puede estar alterado. Y aquí también hay una característica interesante. En las normativas, por ejemplo, se indica que la ferritina debe estar en 150 diferentes normativas. Si, por ejemplo, ahí hay 20, 2000. En las recomendaciones modernas se dice que la ferritina no debe ser 20, no 30, sino más de 50, mejor 70, 5, 5. Por supuesto, es necesario consultar esto con su médico. Pero las recomendaciones clínicas dicen que la ferritina debe estar considerablemente por encima de los valores normales mínimos permitidos. Si ya se eliminó la cafeína, se normalizó el hierro o está en niveles normales, entonces existe la primera línea de tratamiento con medicamentos y ahora es el llamado gabapentina. De hecho, no es un estimulante de los receptores de dopamina, tiene un mecanismo de acción un poco diferente. Este es en realidad un medicamento antiepiléptico, pero también puede suprimir específicamente estas sensaciones desagradables, y tanto en casos leves como en moderados de gravedad. Principalmente se utiliza gabapentina, si ya no es suficiente, después de ajustar la dosis, porque ahí también la dosis debe ser ajustada. 300, 600 o 900 miligramos según el esquema determinado por su médico tratante. Pero si la gabapentina ya no ayuda, entonces hay que pensar en usar Miropexa. Pero una vez más lo subrayo, hay que pensar en la dosis mínima que tal vez pueda aliviar la situación, pero no la eliminará por completo. Si ya se ha desarrollado una dependencia tan fuerte al Miropexa, realmente no tiene sentido seguir aumentando la dosis, porque de hecho podemos obtener un efecto muy a corto plazo, pero después este síndrome de intensificación solo se hará más y más fuerte. Y aquí a veces, bueno, de nuevo, hay que revisar el hierro, como dije, incluso tal vez también habría que revisar el magnesio. A veces, la falta de magnesio puede intensificar el síndrome de piernas inquietas y en ocasiones incluso se llega a recetar medicamentos narcóticos. Por supuesto, estos son medicamentos de control estricto, son narcóticos. Y aquí, de hecho, se necesita una junta médica que se reúne y decide qué hacer en esta situación grave en particular, cuando ya no funciona la primera línea como gabapentina, ni la segunda línea como Miropex o algún otro estimulante de los receptores dopaminérgicos. Así, de manera colegiada, se decide que es necesario tomar medicamentos con narcóticos por vía oral, es decir, ingeridos, pero absolutamente bajo un control médico muy estricto. Pero una vez más, quiero enfatizar que en situaciones tan graves, a veces no se puede prescindir de esto, y especialmente cuando estos pacientes, por ejemplo, tienen que someterse a alguna operación, Dios no lo quiera. Una mujer afirma que no puede estar en reposo en absoluto, según lo que se vio. Por ejemplo, le operan la articulación de la rodilla y la persona simplemente no puede caminar. Sí, aun si es una cirugía abdominal y el paciente debe permanecer en cama por varios días. Los pacientes describen sentirse como si fueran torturados, hasta el punto de que empiezan casi inconscientemente a deslizarse de la cama apenas pueden. A veces casi los atan a esa cama. Bueno, simplemente pensando que la persona ha empezado a tener psicosis, pero esto realmente es una psicosis así. Debido a los graves síntomas del síndrome de piernas inquietas, comienzan a inyectarles tranquilizantes e incluso neurolépticos. Los tranquilizantes pueden ayudar, pero los neurolépticos paradójicamente pueden empeorar la situación. Pero esto puede ser un tema aparte para conversar sobre cómo tratar incorrectamente el síndrome de piernas inquietas. Por cierto, el empeoramiento de la situación puede ser, lo revisaré de nuevo,
Entonces, aquí está cómo la trataron, pero ella dice que a veces iba con diferentes doctores. ¿Qué hacen los doctores? Dicen así: usted tiene problemas con algunas quejas poco claras. Vamos a intentar darle antidepresivos o neurolépticos. O tal vez usted tiene algo psicológico y los antidepresivos y neurolépticos también interfieren en los procesos metabólicos del cerebro y en particular afectan negativamente este intercambio de dopamina y pueden agravar el síndrome de piernas inquietas. Y la paradoja es que cuanto mayor es la dosis de antidepresivos o neurolépticos que se le da a una persona, peor se siente. Esta es también una situación triste cuando los médicos no entienden del todo qué es el síndrome de piernas inquietas. Y en esta situación, por supuesto, hay que suspender esos medicamentos porque si no, solo vamos a empeorar los problemas con el síndrome de piernas inquietas. En general, una vez más, quiero enfatizar en conclusión que sí, Miropex es un medicamento muy efectivo. La medalla siempre tiene dos caras. Por un lado podemos obtener un súper efecto, pero por otro está esa espada de Damocles. El desarrollo del fenómeno de potenciación, que llevará a que, de hecho, todo ese logro que tuvimos al principio lo perdamos, cuando los síntomas de la persona se agravan aún más ya durante el tratamiento. Bueno, espero haberlos advertido en cierta medida sobre el uso excesivamente activo de Miropex. Creo que esto puede ser útil y tanto los pacientes como los médicos lo verán. Y sí, por supuesto, hay que esforzarse en ayudar al paciente, pero siempre existe esa buena expresión: no se debe disparar un cañón para matar a un gorrión. No hay que dar inmediatamente Miropex, y menos en grandes dosis, porque eso puede llevar a problemas aún mayores que los que había al principio. Espero que esta información les ayude a lidiar con el síndrome de piernas inquietas y a tomar algunas medidas adecuadas que minimicen el riesgo de desarrollar el síndrome de agravamiento al usar Miropex.